Ahora sí, se Ahora fue el amigo oscuro y grávido. Ahora se escapó. Ahora se escapó. Bueno, Pablito Vigo, vacunado. Vacunadísimo. Muy bien, repuesto de una nana de la semana Repuesto anterior. de una nana de ambas, porque la vacuna me dejó tumbado también. 2 días más o menos de estar ahí medio dando vueltas, soñando con el Sputnik, pero mejor. Ahora bien. Ahora bien. ¿Hablas ruso? ¿Se te pegó alguna cucharita? No, pero le tengo más respeto a los rusos ya, porque la verdad que por ahí me salvaron la vida, así que un poquito de respeto le Yo tengo. creo que si hay una embajada, si tenés dos, ¿no? La de Estados Unidos y la de Rusia, para ir a refugiarte, Yo voy a la rusa. creo que en una te van a pedir menos cosas. Sí, En la otra yo no. creo que en una te van a abrazar y te dan una botella de vodka y en la otra Yo creo seguramente que sí. necesites hacer filas y filas y filas y filas y aún así no te van a dejar entrar. Bueno, está Pablo con nosotros, como viene todos los días jueves. Vieron que trata la imagen o la historia o la radiografía de alguna personalidad. Lo hizo con Simone de Beauvoir en algún momento, con René Favaloro, creo que la semana pasada no, que no estuvo la anterior. Y hoy trajo un misterio sin resolver, de esos que nos gustan mucho a nosotros, sé que a ustedes también. Y el que trajo hoy, yo que soy un gran fanático de la historia de los asesinos seriales, no de ellos y sus matanzas, lo aclaro, sí de la mente criminal, del intentar comprender la mente criminal. Este es un caso increíble, es emblemático, porque básicamente, y se sabe, no se spoilea nada, no tiene resolución. Para nada. Pero es un tipo que tuvo en vilo casi un país durante mucho tiempo, porque al estar en las sombras y tener ese protagonismo de mirá la cartita que te mando, mirá cómo te juego, y que se entienda bien lo que voy a decir, es el asesino serial que tenía cierto romanticismo en la metodología, no el bruto. Sí, aquel que es bruto. Digo, guardaba este romanticismo del oscuro, de... No es lo satánico porque no llega, pero al mismo tiempo de, mirá qué jugada de ajedrez. Averiguame si podés quién soy. Exacto. De hecho, tiene un poquito de cada uno de los que estuvimos viendo últimamente. Por ejemplo, Ted Krasinski, el Luna Bomber, Sí. que mandaba las cartas, que era una mente brillante casi. Bueno, este tiene algo de eso con estas cartas que manda. Tiene algo también de otros asesinos medio satánicos, pero no quiere ser satánico y dice como que hay algo raro. Pero antes de entrar en todo eso, vamos a empezar un poquito con la historia. Y esta historia en realidad arranca, o no arranca acá, pero vamos a poner esto como punto de partida, que es el 4 de julio de 1969, en Estados Unidos, en el condado de Napa, que es la zona más vitivinícola, ¿viste?, de Estados Unidos, donde se hacen los vinos más famosos de allá. ¿Qué es California? California, muy cerca de San Francisco, de hecho es parte de la estado, no el estado, pero de la ciudad grande de San Francisco. Y lo que sucede es el 4 de julio, todos sabemos que en Estados Unidos suele festejarse fuerte. En este condado, en Vallejo, que en realidad es un pueblito cercano de Napa, lo que tenían era el 4 de julio se celebraba el Día de los Fuegos Artificiales, porque es el día 4 de julio de la Independencia, se hacía como una gran festividad y se coronaba a la reina de los fuegos artificiales. ¿Qué pasa? Una chica que se llamaba Darlene Elizabeth Ferrin, de 22 años, tenía una hermana que iba a participar de este concurso. Hace unas semanas que esta chica, Darlene, se venía quejando de que tenía alguien raro, misterioso, que la perseguía, que la acechaba, que la acosaba. No sabía muy bien quién era ni por qué, pero hay un dato que empezó a generar medio ruido, que es en la fiesta previa al 4 de julio, el 3 de julio, esta persona estuvo en la misma fiesta que ellos estuvieron, que Darlene con su novio, con su pareja y con varios asistentes más estuvieron, y les hacía ruido, pero el tipo no participó ni de charlas, miraba a un costado. Bien. Igual es raro que vaya alguien X a tu casa a festejar algo que no lo conoces y que lo dejes estar. Y no sabían quién era. No sabían quién era, pero evidentemente... Pero viste cómo es una fiesta también, Eso ¿no? te iba a decir. Trajo chupis y qué pase. Era casi los 70, 69, era Había otra... una libertad distinta. Exacto, no es que creías como ahora que, bueno, no invitas a nadie porque te puede robar o lo que sea, sino que había como una apertura un poco más de, bueno, viene X persona. Bueno, lo que sucede es que al otro día cuando Darlene con un amigo, no sabemos si era el amante o no, pero era Michael Renaud Mugot, estaban en el auto y se les acerca otro auto que les empieza a hacer luces, los empieza a molestar, se les acerca, no se sabe muy bien por qué, los cruza como en una acción medio policíaca y cuando sale el tipo este del auto, que evidentemente tenía estos rasgos parecidos a los que habían visto o que la venía acechando durante un tiempo a Darlene, los encandila con una linterna y los mata. Eso es ¿A los dos? Bueno, en realidad no. Él quiso matar a los dos, obviamente terminó matando a Darlene. Robert Renaud Mugot quedó vivo y sobrevivió. Fue quien hizo la llamada, obviamente la primera llamada para decir, che, nos acaba de pasar esto. Fue la primera persona en hacer como el identikit. Pero lo que sucede es que el 5 de julio de 1969, la policía de Vallejo, de este pequeño poblado, recibe un llamado del asesino. Y dice, quiero decir, fui yo el que lo hizo. Y además
hace un año, en realidad en diciembre de 1968, también maté a estas dos personas, que son dos jóvenes que se llamaban Arthur Faraday y Lou Jensen, de 16 y 17 años. Que son los que estamos viendo ahí, Darlene a la derecha y los otros dos al centro. Exactamente, esas son las primeras tres víctimas. Obviamente una de estas víctimas sobrevivió, que es Mugó, que es quien hace el primer identikit, es el que cuenta este primer acercamiento de esta persona, y también cuenta que era una persona que había estado últimamente dentro del círculo de Darlene y que les había hecho, o por lo menos les llamó la atención. Bueno, lo que sigue es lo que empieza a generar el caso del Zodíaco, que es la comunicación que él empieza a tener con la policía y con los medios. Porque el 1 de agosto del 69 envía 4 cartas a los 4 diarios más importantes de San Francisco, 4 cartas idénticas donde dice: yo cometí estos asesinatos. Son las que estamos viendo ahora, que dicen querido editor arriba. Exactamente, se la manda a los editores, les dice: yo cometí estos asesinatos, si ustedes quieren que esto frene, les pido que por favor publiquen en la página principal de su diario una especie de código, no sé, encriptado con palabras, símbolos, cuestiones raras, para que la gente pueda sacar sus propias conclusiones, o adivinar, o resolverlo, porque en realidad muy difícil resolver algo que nadie te dice cuál es el eje o el centro, pero el que lo resuelve, ahí iba a estar, allí dentro iba a estar su identidad, supuestamente, él había puesto su nombre escondido e encriptado. La verdad que es rarísimo, el mensaje empezó, lo habíamos visto en anteriores situaciones, cuando estos asesinos se comunican con la prensa y de repente la prensa se ve como en la situación de ¿qué hago? Claro. Lo publico, porque si lo publico le estoy dando prensa y es lo que quiere. Si no lo publico, quizás soy el causante. Cumple su promesa. Exactamente, soy el causante de nuevos asesinatos. ¿Y qué hacen los medios? Los medios lo terminan publicando. De hecho, la policía no quería al principio porque creían que iba a ser como esto, darle mucha entidad. Pero bueno, lo terminan publicando. Y es una pareja de gente grande la que logra decodificar este mensaje súper encriptado, que lo que decía era: me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos, matar es algo más excitante, es aún mejor que acostarse con una chica, y bueno, sigue. Nunca dice su nombre, no hay una revelación, y vuelve a ser como esa medio chicana que lo habíamos visto en anteriores también asesinos, que muestran como esta situación de me gusta matar gente porque también mato animales, pero en realidad la gente me da más satisfacción. Un poco así es la ironía que logra conseguir. Y el código del asesino del Zodíaco es el que estamos viendo ahora en esta nota de diario. Eso es lo que publican en el diario exactamente, que el mensaje encriptado que se logra descifrar. Hay una sola palabra, unas ciertas letras que no se descifraron, que probablemente por ahí estaba el nombre, no se sabe, pero rarísimo también que justo haya, otros dicen que fue simplemente para molestar. Bueno, y la cuestión que empieza a pasar ahí, y obviamente lo que empieza a suceder es un ida y vuelta entre el Zodíaco, este personaje que no se sabe quién es, los medios, la policía y sus nuevos asesinatos. Ahora, Pablito, ¿él mismo ya se autopresenta como el asesino del Zodíaco o es un nombre que le empiezan a dar? Viste que los medios o la policía a veces lo bautizan. El hijo de Sam, él mismo decía que era el hijo de Sam. ¿Tenía algo que ver el Zodíaco ahí? El Zodíaco acá, lo que se fue provocando en realidad es, él puso primero el nombre, él se lo autopuso, pero en los medios empezó a tomar mucha relevancia. Él por ahí, por lo menos en otras cartas, no se sigue autollamando el Zodíaco, a veces sí, a veces no. Dice el Zodíaco es el que les habla, Zodiac is speaking, pero no siempre se hacía referencia a él con ese nombre, pero él fue el primero que se llamó, ¿ves? This is the Zodiac speaking. Bueno, a partir de eso, en el 69, entre el 69 y el 70 empiezan 2 asesinatos más. El más conocido es el de Brian Harnell y Cecilia Shepard, que era una pareja que estaba a la orilla de un campo de golf. Apareció un tipo raro, con una linterna, encapuchado, el símbolo del Zodíaco en el pecho, esto es por lo menos lo que se dice, y les dice que él les viene a robar, que necesitaba un auto, que se había escapado de la cárcel, que necesitaba un auto para irse a México. Los tipos dicen, bueno, toma todo lo que quieras, la verdad que no tengo ningún problema. Empieza como a jugar un jueguito medio perverso en el que le dice, bueno, a la chica le pide que ate al chico, al chico le pide que ate a la chica después. Bueno, hay un juego medio sádico entre lo que los tenía ahí como amarrados, y lo que parecía ser un robo termina siendo el tipo apuñalándolos a los dos y matándolos. En realidad mata a la chica, él sobrevive de nuevo, los 2 hombres sobreviven, y anota en el auto de ellos, que no lo robó tampoco, la señal del Zodíaco y diciendo todos los asesinatos que hizo hasta el momento, que eran los 2 anteriores y este. Y la señal es esa que estamos viendo en el pecho, que es la clásica histórica, ¿no? Esto es lo que describe... que es como un círculo que está atravesado por una cruz. Exacto, esto es lo que describe Brian Harnell después, cuando la policía le hace la primera entrevista. El tipo obviamente al principio
estuvo en el hospital un tiempo largo porque fue apuñalado, pero bueno, los recuerdos que tenía, hace la descripción de este personaje, capuchado, con el símbolo del zodíaco, cuenta la historia que les vino a robar, cuenta esta situación medio perversa de amarrarlos y después terminar acribillándolos con un cuchillo. Y bueno, lo que termina pasando acá en principio y lo que se termina dando en este juego es un poco del zodíaco, es este juego de mirá cómo soy, mirá lo que hago, te dejo las señales, pero no me vas a encontrar nunca. Un poco el juego de él es ese atrapa. El gato y ratón, ¿no? Exactamente, porque siempre iba dejando señales o mensajes de lo que él ya había hecho, como para decir, lo anterior lo hice yo. Es mi crédito. Sí, no crean que aunque yo les digo en una carta que fui yo, no lo hice. No, fui yo. Bueno, empieza a jugar ese juego. El último asesinato comprobado, por lo menos, lo hace con un taxista que es Paul Stein en el 70, donde un tipo, obviamente, asumimos que fue el Zodíaco, se toma un taxi, dice, bueno, voy a tal dirección, a la noche, no muy tarde, pero cerca de las 8 o 9, y cuando estaciona para bajarse, le pone 2 tiros en la nuca, limpia todas las huellas dactilares que había de su cuerpo y de todo, con la camisa del mismo taxista que mató. Que lo estamos viendo abajo a la derecha, Paul Stein. Paul Stein, exactamente. Es decir, Pablo, que no es Ted Bundy que mataba solo mujeres. No. Si había parejas y estaba la otra persona, entraba también. Acá vamos a entrar en este juego que para mí es lo más llamativo del Zodíaco. Lo primero que hace después de matar a Paul Stein y limpiar toda la escena del crimen es enviarle al diario Chronicle de San Francisco, que era el diario más importante, otra carta diciéndoles, fui yo el que mató al taxista, porque hasta ese momento, es más, la sospecha era que había sido un hombre negro, y estaban buscando, la policía buscaba un hombre negro. Dice, no, fui yo, tomá, te muestro la camisa ensangrentada. Entonces le envía al diario una carta con la camisa ensangrentada. Bueno, esto era parte de ese juego que empezaba a tener el Zodíaco de, mirá, mato y encima te muestro lo que hago, amenazo con matar más gente, quiero que me den como cierto crédito, el ego, viste, que solemos ver de estas personas. También lo que venía pasando es que él, cada vez que mataba, los hombres sobrevivían, no sabemos por qué, suerte o lo que sea, casualidad del destino. Casualidad. Y en este caso sí mata a un hombre. Entonces también llamó la atención, porque no seguía el patrón de, bueno, como veíamos anteriormente que vos decías, bueno, solo mato mujeres, o estaban obsesionados, o a partir de un romance que terminó mal empiezan a matar mujeres. No. En este caso, el tipo mataba más que nada para después poder hacer alarde con o la policía o los medios. Yo les tiro esto mientras aprovecho que Pablito se toma un trago de café. Traten de trasladar la situación acá, Argentina, ¿no? Que suceda en Buenos Aires, bueno, Estados Unidos es un lugar súper amplio que pueden tener la misma importancia de cabeceras a veces Nueva York y Los Ángeles o Chicago, pero digamos tienen como más lugares. Acá por ahí se centraliza un poco más en Buenos Aires. Sea en Rosario, sea en Mendoza, salen las noticias que mueren 2, 3, 5 y que la policía o los medios reciben una carta del asesino. Trasládenlo acá a Argentina. Es un tema nacional. Sí. Digo, es un tema, decís, pará, volvió a matar, ¿y cuándo va a volver a matar? Y te mandó una carta, otra, ¿cuál? Esta. Digo, primero genera un caos generalizado, infernal, y segundo, es loco pensarlo. Digo, lo pensamos a distancia porque parece un personaje ficcional, pero no fue un personaje ficcional, pero trasládenlo a un país y es una noticia nacional días y días y días. Sí, además no se estaba pudiendo saber exactamente quién era, como que los identikits que se habían hecho, que eran de estos 2 sobrevivientes, eran identikits que daban a personas muy normales, digo, siempre describían a alguien entre los 30 años, alto, con, bueno, ahí vemos. El de la izquierda es como el más clásico, ¿no? Ese lo vemos siempre, digo, parece el asesino clásico que encontramos en todos lados. Y lo que también empezó a pasar, un poco esto que decís, paralizó a la ciudad, o paralizó en realidad a todo el país un poco, porque este juego que él hacía con los medios, y sobre todo con los medios, más que con la policía en un momento, fue empezar a mandar cartas y no solo mostrar su poderío y decir, mirá, encima te mando la camisa ensangrentada, sino hacer amenazas, que eso era principalmente el problema. Y llegó a hacer amenazas de, por ejemplo, me gusta matar chicos y me gustaría que mis próximas víctimas sea un autobús escolar, así que estén atentos porque tengo pensado tirar un tiro en la rueda y cada vez que empiecen a bajar los chicos voy a ir matando uno por uno. Claro, te quema la cabeza. Imagínate si te dicen eso, tenés hijos. Encima imagino una reacción como muchos padres. Y no sabes dónde. No sabes cuál va a ser, hay un montón de gente, entonces paraliza el país. Realmente estas amenazas, por más de que parezcan, hoy en día lo ves y dices, bueno, exagerado, terminaban como paralizando un poco el momento. Una de ellas termina siendo que el Zodíaco pide por favor hablar con uno de los abogados más prestigiosos de San Francisco y dice, quiero que sea en un programa de televisión. Entonces,
Me estoy comiendo todas las uñas y el pochoclo, ¿eh? Montan un día un estudio de televisión, llaman a este abogado. En realidad él puso la opción de los dos abogados más importantes penalistas de San Francisco. Uno no quiso, el otro sí quiso, que termina siendo un núcleo muy recurrente con el Zodíaco. Quiso, y cuando se da este escenario, digamos, de programa televisivo donde esperan el llamado del Zodíaco, porque el programa era solamente para esperar el llamado del Zodíaco. De hecho dicen, por favor, nadie llame, nadie toque su teléfono, porque la única persona que queremos escuchar es al Zodíaco. Bueno, el Zodíaco atiende, llama. El problema ¿Llama? Es que, llama. El problema es que anda a comprobar si era el Zodíaco también. ¿Cómo lo podríamos saber? Él empieza a decir que su nombre es Sam. Por eso cuando vos me decías esto de la parte más satánica, lo nucleo un poco, lo relaciono un poco porque tenía como algo de eso. Él dice, soy Sam, estoy sufriendo mucho, maté a un chico y a partir de eso mi vida se fue como en picada, necesito sangre, quiero matar. En sus cartas también hacía alusión a eso. Él decía, bueno, ustedes creen que yo la estoy pasando mal, pero cuando yo me muera, todos mis esclavos que maté me van a estar sirviendo en el cielo o donde sea que él creía que estaba. Entonces había cierta relación así medio satanista, si querés, o por lo menos si él fue el que llamó, que no lo vamos a saber nunca, tenía un poco de relación medio satanista. Por otro lado, cada una de las llamadas que él hizo, tanto esta que hizo a los medios, como cuando llama a la policía y se hace cargo de los asesinatos, fueron siempre desde teléfonos públicos que la policía después fue a investigar y imposible saber quién estuvo ahí. No era esta época, como siempre decimos, 60, 70, no había cámaras, no había celulares, no había un montón de cuestiones que hubiesen facilitado la investigación. Bueno, se dio mucha relación entre el Zodíaco y los medios hasta el año 71. En el 71 cortan las cartas. Él mandaba todo el tiempo cartas, ¿eh? O sea, no era solo las que publicaban. De hecho, por momentos los diarios dijeron, che, basta con este tipo. Sobre todo porque no se sabía si era él el que las mandaba, ¿no? Claro. También se recibía mucha correspondencia de fanáticos o de gente que se hacía pasar por el Zodíaco. Siempre, obviamente, con los peritos caligráficos que iban viendo la letra, descartaban algunas, tomaban otras en cuenta. Más que nada las que tenían amenazas solían ser las que más investigaban. Pero en el 71 se corta. Se corta el Zodíaco, pasan 3 años, recién veíamos como una tarjeta, creo que era de Navidad, me parece que se la manda a un periodista y le dice, bueno, volvió el Zodíaco. ¿Por qué? No se sabe. 3 años después. 3 años después. Lo que empieza a hacer en las cartas posteriores, que son gran parte de las que él empieza a mandar, es hacerse cargo de muchos asesinatos. Digamos, el Zodíaco, hasta donde vimos, estuvo implicado en tuvo 7 víctimas, 2 sobrevivieron. Bueno, él dice que mató 37 personas. En todas sus cartas él dice, che, ¿se acuerdan de tal asesinato? Bueno, fui yo. Che, ¿se acuerdan de tal otro? Bueno, fui yo. Un asesinato que por ahí pasó hace un mes, bueno, fui yo también. Entonces el Zodíaco empezó a hacerse cargo de cold cases, como se le dice en Estados Unidos, esos casos que todavía siguen sin cerrarse, pero tampoco se podía realmente saber si él fue o no. De hecho, mucho de lo que él termina diciendo o cómo se hace cargo es, che, ni siquiera pueden encontrar los casos más obvios donde dejé pistas, porque él toma ciertas cosas de los casos o de los asesinatos, dice, che, había cierta, no sé, tenía tal ropa, claro, o pasó tal cosa, que es cierto que no cualquier persona podía saber esos detalles, entonces al estar dentro de esos detalles te hace sospechar que pudo haberlo hecho, pero tampoco se sabe. Realmente no se pudo comprobar realmente que el Zodíaco haya matado a esas 37 personas que él dice haber matado. Así que un poco lo que termina pasando con el Zodíaco también es eso, ese misterio de, ¿será una persona? ¿Serán muchas? ¿Será un tipo que dice, che, yo me hago cargo de todos estos asesinatos? ¿Y de ahí no apareció nunca más? De ahí no apareció más. De hecho, ahora vamos a entrar un poquito con los sospechosos, los primeros sospechosos que hubo. El principal sospechoso se llama Arthur Lake Allen. Arthur Lake Allen es un personaje bastante, no sé, por lo menos en las películas que uno puede ver o los documentales, es llamativo el tipo. Es un tipo llamativo, era un profesor de colegio, como todos estos tipos que termina con un cargo de abuso sexual en el colegio, entonces también estuvo preso. De hecho, estuvo preso al mismo tiempo que el Zodíaco desapareció y no mandó las cartas. Justo ese periodo de 3 años él estuvo preso. Por eso también entra en la sospecha. Pasa a ser el primer sospechoso porque después del primer asesinato, que contamos del 4 de julio, la policía obviamente empieza a frenar a los autos que pasan o a la gente que está circulando cerca para hacer un testimonio normal. Claro. Él fue parte de este testimonio, fue sospechoso, era raro, un tipo que por ahí se lo veía medio nervioso, entonces entró en la categoría por lo menos de principal sospechoso. ¿Qué pasa? Años después, un amigo de él llama a la policía y dice, che, yo soy amigo de Arthur Lee Allen
Y un día, en un bar, tomando algo, me contó que le encantaría matar gente, que él era el Zodíaco, que se hacía llamar así. Cosas sospechosas, pero nada para confirmar. Bueno, la policía decide investigarlo nuevamente a Arthur Lee Allen. Él ya estaba libre en ese momento, creo que ya no estaba en la cárcel. Cuando empiezan a investigarlo, ¿había cosas que podían ser sospechosas? Sí. El tipo, por ejemplo, el Zodíaco solía usar bastantes referencias a un libro y él dijo, sin que le preguntasen, que él era fanático de ese libro. Pero nada condenatorio. Para nada, todo circunstancial. Todo circunstancial. Por ejemplo, se dice mucho, o por lo menos en películas y en documentales, se cuenta que el título del Zodíaco en realidad lo toman al final de una marca de relojes que se llama Zodiac, y que tiene el mismo símbolo, entonces se sospecha que por ahí fue desde ahí, y él usaba un reloj de esos. Pero también, circunstancial, puede haber 1 millón de personas. Sí, claro, tal cual. Por otro lado, cuando se va a investigar o cuando se lo va a hacer las primeras declaraciones y la policía lo busca en su casa, él vivía como en un motorhome y en el motorhome tenía muchos cuchillos ensangrentados, había muchos animales muertos alrededor. Es el sospechoso perfecto, ¿no? Exacto. De todo lo que vimos, cumple todas las sospechas que por lo menos nosotros podemos entender que un asesino serial tiene. Pero nunca se pudo dar realmente con esa sospecha porque, por ejemplo, las pruebas de las huellas no dieron, la caligrafía tampoco dio. Pero también podemos pensar que la caligrafía, pues justamente si te vas a hacer cargo de asesinatos vas a usar cualquier otra caligrafía, la mano izquierda, bueno, hay muchas situaciones que hacen dudar. Lo que también hace que sospechen de él es que en el 92 él muere y realmente desde el 92 el Zodíaco nunca más envió nada. Así que genera... ¿Hasta el 92 había enviado? Hasta el 92 se iba mandando esas cartas, Cada como tanto. te digo, sí, tipo, feliz Navidad, me siguen buscando, no me van a encontrar, siempre con un tono más irónico ya nos hacía más cargo de asesinatos porque en realidad por lo menos no tenía más situaciones para hacerse cargo, pero sí seguía mandando esas cartas. En el 92 dejó de mandar, en el 92 Arthur Lee Allen murió. Casualidad o no, imposible saberlo. Otro de los grandes sospechosos, y en realidad no gran sospechoso, pero que entra en juego y después vamos a ver una de las recomendaciones, es un señor que se llamaba Earl Van Best Jr. Earl Van Best Jr. en realidad pasa a ser un sospechoso porque su hijo, pero en realidad su hijo, él lo había abandonado de chico, empieza a investigar quién era su padre biológico, un tipo que quiere saber quién era su padre, empieza a investigar, y se da con el paradero de este tipo que Earl Van Best Jr., que había tenido una vida bastante sospechosa. Sospechosa, pero de ahí a pasar a ser el Zodíaco me parece que hay un trecho muy largo. Pero bueno, el hijo estaba convencido de que muchas de las cosas que iban pasando, sobre todo el recorrido de donde había estado su padre últimamente, era parte de eso, pero es imposible saberlo. Hizo un documental, sacó un libro y él dice, mi papá fue el Zodíaco. Yo ahí lo emparento mucho con lo mismo que hacen los asesinos, esa gana de tener el ego muy grande y querer participar de algo más grande que vos, porque la realidad ni siquiera condice con lo que el asesino del Zodíaco terminó haciendo. Y por último, en realidad la sospecha viene más de la mano de que en realidad hubo muchos asesinos del Zodíaco, mucha gente que se hizo cargo de los asesinatos, muchas cartas enviadas a los medios, y que eso generó como una especie de mito más grande que cualquiera podía ser el Zodíaco, cualquiera podía ser parte de ese mito, cualquiera podía hacerse cargo de un asesinato que ni siquiera hizo y cualquiera podía conocer los detalles de esos asesinatos, porque la verdad que si bien entendemos que hay cosas que solo las puede saber la policía o el periodista que investiga, también sabemos que hay cosas que uno puede, no sé, un amigo de un primo de un conocido, y uno se entera, digamos. Entonces, agarrarse solamente de las cartas por 2 datos que puso también sería muy difícil.